Hola a todos. Después de instalar Windows 10, cada vez que enciende la computadora, el sistema muestra de forma predeterminada la cuenta de usuario en forma de su dirección de correo electrónico, así como la dirección de correo electrónico de su cuenta de Microsoft. No a todos los usuarios de Windows 10 les gusta el hecho de que otros puedan ver su información personal. Hoy en este vídeo para Windows 10 lo veremos. Cómo cambiar el nombre de la cuenta para iniciar sesión en Windows 10. Cómo cambiar el nombre de la cuenta de Microsoft. Así que, aquí vamos. Haga clic en el botón Inicio. Luego Configuración. Cuentas. Y elige Gestionar mi cuenta de Microsoft. Estamos conectados a nuestra cuenta. Busque la inscripción a la izquierda, agregar tu nombre. Y haga clic aquí. Aquí puedes cambiar tu avatar y también registrar cualquier otro nombre. En esta página, busque la inscripción, nombre. Y haga clic aquí. Escribiré mi nombre. Y escribiré el segundo nombre. Repita el código para registrar un nuevo nombre. Sí. Logré. La cuenta de Microsoft permanece sin cambios, solo ha cambiado el nombre. Reinicio mi computadora para ver el resultado. Ahora vemos que en lugar de la cuenta asignada por el sistema por defecto, la computadora muestra mi nuevo nombre. Pero aún podemos ver la dirección de correo electrónico y ahora le mostraré cómo puede desactivarla. Siguiente. Haga clic en el botón Inicio. Luego Configuración. Cuentas. Opciones de inicio de sesión. Y en el apartado Privacidad, desactivar esta función. Para ver lo que obtengo, reinicio mi computadora nuevamente. Y ahora vemos que al iniciar sesión en Windows ya no hay una dirección de correo electrónico de cuenta que una persona cualquiera pueda ver. Debes saber que la contraseña y el código PIN no han cambiado. Cambiamos el nombre usando este método, pero consta de 2 palabras. Ahora veremos otra forma con la que puede seleccionar un nombre que consta de una palabra. Ahora le mostraré cómo iniciar sesión en la administración de computadoras con una cuenta local. Todas las aplicaciones, fotos, videos y otros archivos permanecen sin cambios. Haga clic en el botón Inicio. Luego Configuración. Cuentas. A la derecha encontramos la inscripción. Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Haz clic en eso. Siguiente. Escribe tu PIN para confirmar. Aquí puede escribir un nuevo inicio de sesión o dejar el anterior. El sistema ofrece escribir una nueva contraseña, pero para no confundirse con diferentes contraseñas, escribiré viejo. Vuelvo a escribir mi contraseña. Escribiré una pista para la contraseña. Hago clic en Siguiente. Y cierro la sesión para iniciar sesión con el nuevo nombre de cuenta local. Ahora vemos el nuevo nombre de la cuenta local, y ahora mi nombre consta de una palabra. Ingresé el PIN, no ha cambiado en absoluto. También debo decir que puede optar por no ingresar constantemente su contraseña y PIN cuando inicie sesión. Como quitar y eliminar contraseña y PIN. Puedes verlo en mi canal de YouTube. El enlace está en la descripción del vídeo. Espero que lo que te acabo de decir te haya ayudado y, si lo has encontrado útil, comparte mi vídeo con cualquiera. Escríbeme un comentario, responderé tus dudas y trataré de ayudarte. Muchas gracias por ver mi vídeo. Buena suerte.